cambiar de profesores, por fin dejaréis de vernos, pero sobre todo ese cambio os va a hacer crecer y madurar definitivamente. nos han faltado. Y todo esto lo has hecho como amigo incondicional que eres. Te damos gracias por cada docente y personal del centro que nos ha formado a lo largo de todos estos años. Te damos gracias por nuestras familias, que han sido definitivos baluartes en nuestro caminar hasta este día y que sus cuidados, respaldo y amor han constituido nuestra primera fortaleza. Agradecemos también a los compañeros y amigos que han sido un gran apoyo en esta etapa, por los que ya no están, porque sus fuerzas nos acompañaron y nos acompañarán siempre. Gracias. San José.
Ese verano en el que todos los padres os repetimos que bien, dentro de poco empieza el cole de mayores. En la mente de nuestros padres, la realidad que asomaba no era tan simple. A ver cómo hacemos para llevar a los niños al colegio, que al salir de clase tienen que ir a inglés, al salir de inglés hay que llevar a la niña a 180 grados. Es decir, el mundo al revés. Sin apenas daros cuenta, os habéis estado preparando durante todos estos años y sin apenas daros cuenta, habéis llegado hasta aquí, con el mérito que otorga el esfuerzo que todos habéis realizado. Nosotros, todos los que os hemos acompañado hasta aquí, creemos en vosotros, sin reservas, y aquí estaremos animándoos incondicionalmente. En algún momento, las dificultades y sinsabores aparecerán en vuestro camino, porque la vida es así, y aunque creáis que pueden llegar a venceros, pensad siempre en positivo, y sobre todo, nunca dejéis de creer en vosotros mismos. Así que, a saltar al campo y a demostrar todo lo que valéis, que es mucho. Vosotros valéis mucho y nos consta, porque el mundo os espera y está para comérselo. Tantas clases, tantos recreos, tantas horas de tiempo que ha pasado fugaz, sin apenas darnos cuenta, en este inolvidable lugar. Tanta felicidad que no cabe en un trozo de papel. Hoy estamos aquí para despedirnos de una etapa que comenzó hace ya 15 años, cuando entramos con nuestros mandilones amarillos con los que parecíamos unos pollitos. Algunos asustados, otros contentos, pero todos sorprendidos por lo grande que era el cole y cuántos niños había. Llegamos a primaria. Empezamos a irnos de excursión. El primer año a la playa, donde hicimos una digestión de 8 horas. Conclusión, no nos bañamos. El segundo a la playa. Y el tercero, y el cuarto. Recordaremos siempre esas barreras de profesores o el neopreno de Luis porque el agua estaba muy fría. Fuimos a la última promoción que pudo disfrutar de 5 maravillosos viajes a la playa. Eso sí, en sexto hicimos las maletas y nos fuimos no una, sino 2 noches fuera. De esta etapa quedarán en nuestro recuerdo muchos profesores como Jesús, que nos inculcó su amor por la lectura, y José, cuyo amor por la música nos hizo valorarla, aunque ahora escuchemos reggaetón. Llegamos a la temida ESO, esa jungla donde los más mayores podían hacer lo que quisieran. Pasamos de ser los más mayores de primaria para volver a ser los enanos. Recuerdo lo felices que estábamos por empezar las clases una semana más tarde que el año anterior y por tener eso que llamaban presentación, a la cual podíamos ir de ropa de calle y eso molaba. En esta jungla salvaje habitaban profesores como José Antonio, profesor de plástica en primero y PRI en segundo. En un primer momento parecía un profe normal, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no, que él era profesor de profesores. Director de directores. Tenía el poder de mandarte al recreo 2 horas antes por haber terminado una lámina o a Maderas Peteiros si no te quería ver de la. A nuestras vidas llegó, también en los primeros cursos de la ESO, el que ha sido hasta ahora el mejor cocinero de relaciones del colegio. Primer escalador del Kilimanjaro, el gran Manuel Losada, cuyo objetivo de vida es enseñarnos que el deporte es sano, aunque en 5 años solo lo hayamos visto jugando al bádminton. Llegó, casi sin darnos cuenta, el último curso de la ESO. Cuarto. Fuimos a Madrid. Un viaje con más cachés para subir al bus que para pasar el control de la T4.
siendo, además de profesora, amiga y confidente. Gracias por todo, Lupe. Te queremos. Y poco a poco llegamos al último escalón, bachillerato. Nos despedimos de algunos compañeros y recibimos a otros. Surgieron pequeños problemas en clase, sobre todo cuando nos tocaba ponernos de acuerdo para fijar las fechas de los exámenes. Pero paso a paso conseguimos despedirnos de primero de bachillerato, que comparado con el siguiente curso, resultó ser bastante sencillo. Teníamos miedo, segundo asustado, sobre todo por los comentarios de aquellos que lograban salir vencedores. Aún así, con miedo y emoción, empezamos a escalar el último tramo de nuestro Kilimanjaro. Los alumnos de geografía pudimos conocer la importancia de Kant debido a los gritos de Juan Pablo. Soraya, por su parte, nos enseñó las mejores formas para hacer callar a los franceses. Bea, la de lengua, nos mandaba hacer lecciones que estaban... bueno. Eugenio nos facilitó la vida con la clase de religión. O era de medicina. Bueno, no lo que era de película. El tan mítico Present Perfect de Inés, los chistes de Xose o la fingida indiferencia de Ángela ante nuestros problemas, porque, oye tío, tampoco me cuentes tu vida. Aunque hemos de decir que este hombre, un poco friki a veces, siempre puso de su parte para ayudarnos, caracterizando el agobio con sus piques con algunos compañeros. Adri, cuídate la espalda, que la lista de Sara seguro que quiere que la subas a por el diploma también. Que conocimos a Yaguiñaki, hasta que Bea decidió que era hora de dormir. No sin antes levantar todas las camas, por si había algún monstruo escondido. 5 meses y 2 semanas de exámenes más tarde, aquí estamos, vivos. Sí, curros también, pues os lo preguntabais. El tiempo del segundo bachillerato viaja a una velocidad distinta del resto de años de tu vida. Terminamos nuestra vida en el colegio, nuestros horas de convivencia. Unas veces fáciles y otras no tanto. Muchas alegres y otras tristes. Pero que forman ya y para siempre parte de la historia personal de todos los alumnos que formamos esta promoción 2003-2018. Grabada en nuestros corazones y en la de todas las personas que nos quieren y comparten la felicidad. Diluida en la emoción y la despedida del día de hoy. Cuando pienso en nuestro curso, no pienso en ninguna persona en particular, sino en un grupo de amigos, una familia. Hoy, nuestros caminos se separan, aunque espero que en nuestros corazones siempre quede el recuerdo de aquellos pesados que discutían si debería ir primero inglés o matemáticas. A todos vosotros, gracias. No cambiéis y enamoraréis al mundo. Queremos hacer una mención muy especial a nuestros padres, que sufristeis con nosotros los exámenes y nos apoyasteis para seguir adelante. Sobre todo, queremos dar las gracias por haber confiado en nuestra educación al Colegio Calasanz. Estamos seguros de que nadie podría haberlo hecho mejor. Graduarse significa al final un camino que hemos labrado juntos. Implica aprender a volar por separado, con las alas que este colegio nos ha regalado. Gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de esta comunidad educativa, por hacer de este colegio nuestra segunda casa. Hoy salimos llorando igual que el primer día que entramos, aunque las razones sean diferentes. A todos vosotros no os olvidaremos nunca, porque siempre seréis parte de nosotros. Y aunque posiblemente no os lo digamos mucho, os queremos de verdad. Nos despedimos con un hasta luego, que no es lo mismo que un adiós. Pero bueno, marcha.